Dejamos el fútbol por un rato, ya estaremos analizando todo lo que pasa con Boca y Vélez en la Bombonera. Vamos a hablar ahora de tenis, porque nuestro entrevistado tiene que ver con el tenis. Ha sido un gran jugador, es para mí el mejor comentarista de tenis que hay en la actualidad, y lo digo porque para el que no conoce el ambiente y también el deporte, cuando lo escucha hablar a Javier Frana, sabe que le va a decir lo justo, para que uno lo entienda, con palabras que son sencillas, para que la gente esté a gusto en cada partido. Saludamos esta noche a Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por tu presentación, muy generoso. No, bueno, es la realidad, es lo que me pasa a mí cuando miro tenis. He escuchado miles de comentaristas y sinceramente me pongo en el lugar de la gente que no sabe mucho del deporte y bueno, tenés una manera, Javier, de explicar las cosas que es sencilla y obviamente uno aprende mucho. Te agradezco. Y sí, bueno, uno tiene que también ir aprendiendo que mucha gente que nos ve y que se engancha con el tenis tal vez nunca jugó, entonces hay un lindo desafío de hablarle a gente que tal vez no tiene la experiencia de lo que se puede llegar a sentir o a vivir cuando uno quiere pegarle una pelota y también tiene que tratar de ver de qué manera le llega a aquel que sí juega y que tiene conocimiento y que tiene cierta experiencia en el deporte, así que es entretenido. Javier, estamos viviendo una transición en el tenis mundial, lo digo porque están estos tres monstruos que ganan siempre y que predominan hace muchos años, pero hoy detrás de ellos, bueno, ahora con la lesión de Del Potro que recién vuelve, no se ven grandes jugadores. Yo me acuerdo en mi época que veía al número 30, 40 del mundo y uno lo conocía, y hoy da la impresión de que el número 25 hay gente que no conoce su apellido. Sí, pero tiene que ver, yo creo que, a ver, quisiera separar, una cosa es la calidad y antes seguíamos más apellidos, los apellidos duraban más. Tal vez como podía pasar en la vieja época, y me voy a meter en un deporte que me gusta, pero que no, obviamente que no soy un especialista ni conozco demasiado, pero como el fútbol, que tal vez en los viejos equipos los nombres perduraban mucho y ya se armaba más, ya los nombres te los podías hasta saber de memoria aunque no era tu equipo porque se mantenía por muchos años. Lo mismo ocurre ahora en el tenis, es decir, hoy tenés, salvo los primeros 3, 4, 5 lugares o tal vez un poquito más, después tenés en ese rango que hacías referencia muchos jugadores que si te desconectaste un tiempo, y a nosotros mismos nos pasa, que empieza, no sé, el torneo de Australia, la temporada, y tal vez hay 2, 3 nombres de jugadores que durante el año van a tener muy buenas actuaciones y que no sabías prácticamente absolutamente nada. Lo mismo pasó con hoy, italiano, por dar un ejemplo, Cecchinato, que bueno, fue el que ganó Buenos Aires, el torneo del ATP de Buenos Aires. Hasta Roland Garros del año pasado tenías que estar muy empapado para saber quién era y de dónde venía y que había jugado y rápidamente se mete y de repente después pueden llegar a desaparecer o a perder ranking, y hay un movimiento mucho más intenso, mucho más grande, hay más jugadores y rotan mucho más, entonces eso hace más difícil seguir el nombre porque se te van moviendo mucho. Sí, Facundo. Sí, Santiago, perdón. Como nombraste lo de Cecchinato, también pasa con jugadores que de repente saltan al top 10 como Zverev, Shapovalov todavía no llegó, pero también son jóvenes promesas que a veces llegando tan rápido a las primeras posiciones después se estancan. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil y lo que suele ocurrir, y que es lo que uno a veces se desvela para tratar de tomar dimensión, es lo difícil que es estar entre los mejores. Llegar es un enorme desafío y mantenerte, te diría, es hasta más desafiante todavía, es más difícil todavía porque se te vienen todas las presiones encima y si uno se fija, muchas veces hay jugadores que llegan, tocan muy arriba, se caen un tiempito, bajan un poco y es como que, bueno, vuelven a tener con una experiencia mayor, vuelven otra vez a crecer. Es muy difícil, es muy demandante, es un deporte individual y lógicamente pasa que en general, a diferencia de lo que puede pasar en un equipo,
o en un deporte donde hay varios integrantes en el equipo, es que si tenés algún momento que no te va muy bien, igual el equipo te puede cubrir y aún podés ganar y seguís peleando el campeonato o estás adelante en la tabla. Acá en general se hace muy difícil si al ser individual, si no te empiezan a ir bien, empezás a perder, empezás a sumar inseguridades y eso te empieza una rueda que se te va descalibrando relativamente rápido. Es muy difícil tenerla bien balanceada y equilibrada y estar en confianza, y tal vez una derrota o dos te empieza a despertar una situación de una gran desconfianza. Es muy difícil, hay muchos jugadores muy jóvenes que con esto de la nueva generación que se hizo, se les puso mucho peso en sus hombros, es mucha la presión y las obligaciones que tienen, y sin embargo, bueno, físicamente también es cada vez más demandante, es decir, es muy complicado. Y uno ve otros jugadores que tal vez han tenido muchísimo más tiempo, les ha tomado y nunca han podido llegar tan arriba, puede ser mi caso personal también. Sí, hablaste del tema de la inseguridad, de la desconfianza cuando perdés un par de partidos, pero ahora a lo contrario, ¿qué crees que cambió en Guido Pela, que ahora está dentro de casi los top 20, ganó su primer torneo y se nota con otra mentalidad a la hora de enfrentar partidos difíciles? Sí, bueno, el jugador a veces... el tenis te expone emocional y mentalmente a situaciones que tal vez, por decir un rubro, un arquitecto no lo tuviese, un médico tal vez dependiendo de su especialidad tampoco. Es decir, hay momentos que vos dependés y convivís con el jugador de tenis y con la persona, y capaz que la persona tiene sus inconvenientes o entra en sus algunos momentos de llamarle de complicaciones, de insatisfacciones o de extrañar, de no estar a gusto viajando, de cuestionamientos que tal vez todos en la vida podemos ir teniendo, que en el tenis que te agudizan mucho porque tu vida o tu bienestar depende de un resultado. Entonces, insisto, a veces estás con algunas dudas y encima perdiste un partido que lo tenías bastante ganado, y eso te golpea mucho más y te agudiza el problema. Y el caso de Guido, lógicamente, la ha tenido sus momentos, es un jugador que, como te decía, que estuvo muy arriba, después se fue muy abajo otra vez, y eso es crecimiento. El tenis, el tenista también tiene que entender, y mismo la gente y la prensa tiene que entender que cuando a veces un jugador pierde el nivel o el ranking, por ponerlo de alguna manera, a veces es parte también del crecimiento necesario para templarse, para fortalecerse, porque, bueno, tenés que superar no solamente tu adversario, superar tus propias limitaciones, superar tus propios desafíos y problemas, y es muy complicado. Por eso es muy meritorio lo que, bueno, hacen Federer, Djokovic, Nadal y compañía, mismo Juan Martín, que tienen una jerarquía y un nivel diferente, ¿no? Y eso, bueno, Guido afortunadamente ahora está bien, el jugador va madurando, va entendiendo, se va transformando, su visión va mejorando dentro de la cancha, como si estuviese como un espectador donde uno puede analizar o criticar mejor un partido. Javier, desde tu experiencia, y te lo pregunto porque recién justo nombraste a Juan Martín, ¿qué podemos esperar de él en este año? Y lo digo porque siempre a Lionel Messi o a Juan Martín del Potro, a los mejores en nuestro deporte se les exige de más, y Juan Martín, bueno, no viene teniendo suerte con las lesiones. Yo creo que lo único que uno puede esperar y desearle es que esté bien, esté pleno, y si él está bien y si no tiene molestias, si su físico deja de ser parte de la tensión y del problema, Juan Martín tiene una jerarquía y una capacidad para jugar un tenis extraordinario. Y ahora es muy difícil porque uno no sabe si va a poder estar a pleno, si va a poder jugar, porque acá también lo que sucede es que tu confianza y tu ranking y todo se va construyendo con triunfos. Y cuando los triunfos también te generan una demanda física, y cuando la demanda física ya empieza a ser muy alta, hoy particularmente jugó 2 partidos, supongamos que gana mañana con Djokovic y después pasa semi y ojalá gane,
y tiene de repente un torneo más que jugar la semana siguiente, y después viene Roland Garros 5 sets y empieza a cargar su físico, y ahí es donde tenés que también tener la fortaleza mental y física para resistir sano a una demanda muy alta. Javier, me quedé con algo que decías de convivir con el tenista. ¿Vos cómo lo llevas al tenista que tenés adentro? ¿Te sigue apareciendo? No, el mío está enterrado hace muchísimo tiempo. No, yo ya ya lo voy a visitar cada tanto, pero muy así en mi intimidad nomás. No, para mí, yo tuve no sé si es la suerte o bueno, me tocó. Para mí yo lo enterré hace muchísimos años. Fue un duelo relativamente corto, porque bueno, por las circunstancias de la vida, porque creo que traté de quedarme con las vivencias, las experiencias y utilizarlas para mi vida, pero no en la referencia o en la autorreferencia o quedarte colgado de tu época o de cuando antes. Y yo creo que al deportista lo peor que le puede pasar es cuando su reloj le queda trabado allá en sus años. Me parece que eso es muy peligroso también para la salud mental de cualquier persona. Igual, Javier, debe ser muy difícil, ¿no? Separar esa parte buena y mala de un deportista. ¿En qué sentido? Perdón, que la parte que me decías, no te entendí. Vos decís que sacaste lo bueno del tenista, del deportista, y claro, no te estancaste en ese lugar, pero debe ser difícil separarlo. Uno que tiene un tenista con el ego que tiene ganando torneos, un boxeador ganando peleas, me imagino esa parte que debe ser difícil separarlo. Sí, seguramente a algunas personas les costará más que otras. Aquel que entiende que esto es una cuestión pasajera y que eso no te da mayores atributos y que te tocó esa suerte o esa vida y que tuvo un cambio, y creo que los entornos y la familia siempre te ayudan, los amigos, el saber que uno, escuchar a la gente sabia que uno va cruzando y que no tienen que ser eruditos para que uno pueda aprender, y de repente te acordás de frases gente que te fue diciendo guarda cuando vas para arriba, que es la misma que te vas a encontrar en bajada, y esto se termina, y mirá cuando era así, mirá ahora cómo está, y es como que vas entendiendo que eso es una cuestión del momento, y lo disfrutás, lo vivís, lo valorás, pero a mí en lo personal, y conozco muchas otras gente, no soy el único, por eso lo digo, es que decís, bueno, sí, fue y ya está, o sea, fue una parte, fue muy lindo, tuvo sus momentos duros también, pero bueno, creo que se puede, depende mucho de la estructura mental de cada persona. Javier, al tenista siempre se lo resaltó por el respeto, por la caballerosidad, la elegancia. ¿Qué opinas de lo que pasó hoy con Kyrgios en el partido contra Ruud, que revolvió la silla? Kyrgios es una persona, una persona muy especial, es muy transparente, y muchas cosas que a veces dice o hace, a veces se le pone una carga, hay veces que dice cosas que o hace cosas que porque las hace él, tal vez son criticadas, como el saque de abajo y algunas cosas que no me parece faltar el respeto. Otras sí, cuando de repente, lógicamente, cuando tira un partido, cuando está jugando y tira un partido a propósito, como para perder a propósito, o hace cosas tal vez como las de hoy, creo que eso no tiene mucho que ver con el hecho de tener cierto conducta y cierto comportamiento, lo cual, por otro lado, me parece que tampoco tiene que estar todos siendo unas maquinitas que no se puedan manifestar, que no puedan mostrar sus emociones. Él es muy auténtico y es muy especial. Yo digamos, acepto y entiendo tal vez algunas cosas de su genialidad, que bueno, que a veces rebota y choca con la forma en que se vive o que vive el deportista o el tenista, y él tal vez ahí rompe un poco el molde, pero cuando tiene que ver con actitudes que no están buenas, que no son ejemplos tampoco, y que no está buena que los chicos vean y que se digan, mirá, si él lo hace yo también,
Ahí uno ya tal vez dice, bueno, todo tiene un límite, pero creo que también ha padecido que se le ha criticado y se le ha pegado mucho más, porque tal vez fue el chico malo de la película, cuando si eso lo hubiese hecho otro jugador idolatrado, admirado y querido, dirían, mirá la genialidad que hace este tipo, ¿no? Sí, yo creo igual que se lo critica también de bronca, de impotencia, de ver el talento que tiene y que no jugando tan profesionalmente lo desperdicia. Es que vos lo veías y me tocó verlo ganarle a Nadal en Acapulco cuando sacó de abajo y hizo unas genialidades que obviamente si sos el rival te molesta porque si mirás la cantidad de locuras que está haciendo y le salen todas. Y si el saque de abajo tal vez, no sé, lo hubiese hecho Federer en su momento, no sé, se hubiese visto como algo cuando Federer te hacía la devolución esa que te devolvía casi adentro del cuadrado de saque, tal vez nunca fue mal visto, y si lo hubiese implementado Kyrgios hubieran dicho, mirá cómo sobra al adversario, cómo le falta respeto. Él es muy transparente, o sea, ahora recientemente, antes de este incidente hoy en Roma, él dijo, bueno, Djokovic para mí no es el más grande de la historia porque a mí nunca me ganó. Entonces, bueno, es su visión, o sea, y que es respetable también. Pero bueno, yo trato de separar un poco los comentarios que él hace, que tiene su derecho a hacerlo, con las malas actitudes, que no, eso ahí sí ya no, porque hay gente que va a ver un deporte y se termina viendo otra cosa. Javier, te paso a la parte femenina, de paso aprovecho para saludar en vivo, es el cumpleaños hoy de Gabriela Sabatini. Exacto. Así que le mandamos un saludo grande. ¿Por qué crees que se sacaron muchos más jugadores hombres que mujeres, y por qué crees que está pasando por una cefalía en ese sentido después de los retiros de Gisela Dulco y de Paola Suárez? Sí, el tenis argentino tuvo una crisis en ese sentido. No hubo una continuidad. Mira, sé que hasta ha sido tema de reuniones y de búsquedas de encontrar las razones y de entender qué es lo que ocurre, y en la medida que también te vas quedando sin jugadoras y sin ídolas locales y sin chicas que de repente las más chiquititas se puedan reflejar y se puedan ver, se les hace un poquito más difícil. Tal vez en nuestras jugadoras las chicas de repente no se acercan tanto, no sienten la competencia deportiva como algo que les genere una cierta motivación, y se fue complicando ya hace muchos años. Esto es un reflejo de algo que ya se veía venir desde hace varios años, en la que no llenaban, para darte una idea, no llenaban los cuadros de los torneos de distintos niveles nacionales, los cuadros de niñas no se llenaban. Entonces ya decís, bueno, sería muy extraño que en los próximos años tengamos jugadoras de nivel internacional. Opinión personal, ¿qué crees que cambió, que con la camada anterior que teníamos de jugadores no pudimos conquistar la Copa Davis, tuvimos 3 finales perdidas, y ahora con Del Potro y con Jaite a la cabeza se consiguió, y capaz con jugadores de menos renombre? Sí, como Orsanic de capitán. Perdón. Tuvimos suerte, me parece, ¿no? No, bueno, siempre necesitas suerte, obviamente que necesitas suerte. También se tuvo el partido cuando se jugó en Mar del Plata en el 2008, se tuvo la posibilidad, y tal vez, viste, los egos chocaron y eso a nivel equipo colapsó, porque bueno... No le ayudamos a la suerte. No le ayudamos a la suerte, y el tenis es un deporte que, digamos, uno habla del equipo de Copa Davis, y bueno, tal vez es más un conjunto de individualidades que un equipo, y tal vez hay que entenderlo de esa manera, y no se dio, pero hay veces que en Copa Davis te puede pasar, y ha pasado en la historia, que tal vez no se armó, no hablo por Argentina, sino hablo en general, tal vez un país no armó el mejor equipo, inventó o improvisó una formación de dobles y funcionó, y dio resultados, y porque se ganó, se tapó. Si no, hubiese sido una muy mala decisión del capitán, o de tener la suerte también de que un jugador que reemplaza juegue por encima del nivel. Hay muchos factores, y bueno, se dio de esta manera, y los chicos jugaron de manera inspirada, y Juan Martín también en su momento, cuando él después ya entró de lleno, lógicamente que terminó también siendo
clave para que se pueda ganar, pero muchos otros jugadores fueron los que sostuvieron la situación y llegaron casi, te diría, que a instancia de cuarto de semifinales, con Del Potro jugando solamente dobles. Javier, te hago la última, que la venimos preguntando siempre a los periodistas, comentaristas, queremos saber tu opinión. Para vos, ¿quién es el mejor deportista argentino de todos los tiempos y quién es el mejor del tenis, obviamente? Mirá, yo cuando hablo, yo tengo una visión deportiva que no tiene que ver con los logros, sino tiene que ver con una forma integral, ¿no? Y a veces hay jugadores que lógicamente uno cae Maradona, Messi, este y el otro, pero yo valoro mucho jugadores como, no sé, como Manu Ginóbili, como tipos que han logrado un éxito total, coincidimos un ahí. Éxito, claro, un éxito total, pero siguieron siendo tipos muy terrenales, muy accesibles, muy humanos, muy conectados que nunca se subieron a ningún lado, y nosotros tenemos una habilidad para también, viste, creer que no sé, que si es el mejor futbolista del mundo, encima tiene que ser un gran comunicador y tiene que ser líder y tiene que ser y de repente decís, no, para mí no es la obligación. Después si se da, sí, o sea, Federer hay uno solo en el mundo y tal vez en muchos otros deportes nunca se llegó a tener como una suerte de Federer, ¿no? Y bueno, en el tenis para nosotros Guillermo Vilas siempre fue una referencia y que nos puso el tenis al alcance de todos. O sea, él fue el que un deporte que era muy ajeno a la clase media en Argentina, afortunadamente gracias a él lo bajó. Entonces uno lo tiene como el primer gran héroe, ídolo total, más allá de todo lo que ganó, obviamente, ¿no? Bueno, Javier, te agradecemos el contacto. Obviamente seguiremos disfrutando de tus transmisiones y aprendiendo de cada comentario. Les agradezco a ustedes el llamado y les mando un gran abrazo. Saludos a todos. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba Javier Frana dando su opinión sobre la actualidad del tenis y también estuvimos hablando de las mujeres y del tenis argentino pasado. Ahora no. Sí. Una pintada de claridad de Frana hablando de tenis. Sí, a mí inigualable. A mí me sorprende porque, como decíamos fuera del aire con Santiago, acá puede desarrollar un poco más, él te cuenta lo que sabe de tenis y tiene un poquito más de tiempo, pero entre punto y punto tiene capaz a veces 10 segundos o 15 segundos para darte un concepto exacto de lo que está pasando en el juego y para mí en ese sentido es el mejor de todos.